Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a contestar la parte de química de la guía oficial que les da la UNAM. Este es del área 2. Ya saben que cualquier duda que tengan con toda confianza pueden dejarla en los comentarios y con gusto les contesto. Si desean ver algún tema completo, también los invito a que revisen las listas de reproducción. Ahí hay cursos completos de química para que puedan aclarar sus dudas, ver algún tema que no entiendan, repasar simplemente. Entonces pues vamos a comenzar. Muy bien chicos, vamos a comenzar con la pregunta 23. En general, en la tabla periódica, los elementos con mayor carácter metálico se ubican en... recordemos brevemente qué es el carácter metálico y se define como la capacidad que tiene un elemento de perder electrones de valencia con facilidad. Entonces, entre más fácil pierdan electrones de valencia, son más metálicos. Entre menos fácil pierdan a los electrones de valencia, son menos metálicos. Recordemos que en la tabla periódica los elementos metálicos se ubican en la parte izquierda y los elementos no metálicos se ubican en la parte derecha. ¿Eso qué significa? Que la tendencia del carácter metálico disminuye hacia la derecha, porque sabemos que aquí están los no metales. Tienen menos carácter metálico porque no tienen la capacidad de perder electrones de valencia. Los elementos más metálicos están a la izquierda porque tienen más capacidad de perder electrones de valencia. Entonces aquí la respuesta es el inciso C, las columnas de la izquierda, que básicamente podríamos decir que es la familia 1A y 2A. Pregunta 24. ¿Cuál es la cantidad de átomos de oxígeno que existen en un mol de moléculas de dióxido de azufre? Recordemos que un mol contiene 6.022 por 10 a la 23, que pueden ser átomos, moléculas o iones. Así como una docena contiene 12 objetos de lo que sea, de hojas, de plumas, de cuadernos, un mol es lo mismo, es la misma idea. Ahora, aquí pues justamente vamos a partir de un mol de moléculas de dióxido de azufre. Entonces vamos a partir de un mol. Tenemos un mol de dióxido de azufre y nosotros sabemos que en un mol hay 6.022 por 10 a la 23, en este caso moléculas de dióxido de azufre. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera. De esta forma podemos eliminar mol de dióxido de azufre entre mol de dióxido de azufre, pues se elimina y nos quedan moléculas de dióxido de azufre. Ahora, pues aquí tenemos la fórmula del dióxido. Esto es una molécula de dióxido y ¿qué observamos? Que en esta molécula tenemos dos átomos de oxígeno. En una molécula hay dos átomos de oxígeno. Entonces, si queremos eliminar moléculas de dióxido, pues lo tenemos que dividir entre moléculas de dióxido. Y lo vamos a expresar de esta manera. Una molécula de dióxido de azufre tiene dos átomos de oxígeno. Entonces, de esta forma, moléculas de dióxido se eliminan con molécula de dióxido y ya nos queda en átomos. Si hacemos esta operación, que básicamente es multiplicar 1 por 6.022 por 10 a la 23 por 2 y todo eso se divide entre 1, en pocas palabras lo único que hay que hacer es multiplicar 6.022 por 10 a la 23 por 2. Recuerden que cuando hacemos este tipo de operaciones donde hay notación científica, básicamente este número, el 2, se multiplica únicamente por el 6.022 y ya al resultado simplemente le agregamos por 10 a la 23. Entonces esto nos queda como 12.044 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si observan en los incisos no está la opción, porque es 1.2 y 1.2. Lo que pasa aquí es que este punto se recorre hacia la izquierda y ya nos queda el 1.2. Pero si nosotros hacemos esto, este exponente de la notación le tenemos que subir un número. En realidad nos queda como 1.2044 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, que corresponde al inciso B. Pregunta 25. El agua es un disolvente polar debido a... Aquí tenemos una molécula de agua. Recordemos que es una molécula polar con el polo negativo en el oxígeno y los polos positivos en los hidrógenos.
y en esta molécula hay un ángulo de 104.5 grados. Bueno, debido a este ángulo es que estas cargas pueden interactuar, por ejemplo, con el soluto para poderlo disolver. Entonces, aquí el poder disolvente del agua se debe a la estructura angular de sus moléculas. Por ejemplo, el inciso A y el inciso B, que hablan del punto de ebullición y de la capacidad calorífica, estas son propiedades físicas del agua que se debe a los puentes de hidrógeno que está entre las moléculas. Ahora esta parte elevada constante y eléctrica nos habla de la conducción de la corriente eléctrica, lo cual no tiene que ver con el poder disolvente del agua. Vamos con la pregunta 26. Dice, el indicador de pH azul de bromotimol vira de amarillo a azul en un rango de 6 a 7.6. Si se tiene una disolución con un pH igual a 5, ¿qué color se espera observar al agregarle unas gotas de este indicador? Nada más recordemos que los indicadores visuales ácido-base justamente se llaman visuales porque nos guiamos de un cambio de color. Son sustancias orgánicas que tienen una estructura un tanto compleja. Bueno, nuestro indicador es el azul de bromotimol, que tiene un intervalo de pH de 6 a 7.6 y un viraje de color de amarillo a azul. Entonces la lógica es muy sencilla. En la escala de pH vamos a identificar estos valores de pH. Entonces, por ejemplo, aquí está el 6 y el 7.6. Ahora, ¿cuál va a ser la lógica de esto? Básicamente del pH 0 hasta el pH 6, el indicador daría un color amarillo. En cuanto lleguemos al pH igual a 6, este amarillo vira o cambia al color azul. Si se dan cuenta es este rango. Ahora, mayor a 7.6 va a seguir siendo azul, nada más que un poquito más intenso. Pero bueno, aquí la pregunta dice que tenemos una disolución con un pH de 5 y a esta disolución le vamos a agregar unas gotas del indicador. ¿Están de acuerdo que el pH de 5 se encuentra aquí? Entonces, en cuanto le pongamos las gotas del indicador, como tiene un pH de 5, luego se va a poner de color amarillo. Entonces la respuesta es el inciso D. Por ejemplo, si dijera, se tiene una disolución con un pH igual a 9, en cuanto le pongamos el indicador, va a dar un color azul. Esa es la lógica básicamente. Pregunta 27. En la reacción de neutralización del ácido clorhídrico, y bueno, nos dan la reacción, ¿cuántos mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.01 molar se necesitan para neutralizar 10 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0.02 molar? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra disolución de hidróxido que tiene la concentración de 0.01 molar. Aquí tenemos la disolución de ácido clorhídrico, que son 10 mililitros, a una concentración de 0.02 molar. Y básicamente lo que pide la pregunta es cuántos mililitros de hidróxido vamos a tomar para poder llevar a cabo la neutralización de este ácido, o sea, para que ocurra esta reacción química. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una de las formas más simples es utilizar esta formulita. C1 por B1 es igual a C2 por B2, donde la C pues es la concentración y la B es el volumen. Básicamente C1 y B1 nos hablan del hidróxido de sodio y C2 y B2 nos hablan del ácido clorhídrico. De hecho, observen que aquí están los datos. ¿Cuántos mililitros de una disolución de hidróxido? Entonces no lo conocemos, es el B1. De una disolución de hidróxido de sodio 0.01 molar es la concentración del hidróxido. Se necesitan para neutralizar 10 mililitros, que aquí está, de una disolución de ácido clorhídrico 0.02 molar. Entonces C1B1 es del hidróxido, C2B2 es del ácido. Aquí despejamos a B1, nos queda de esta forma, hacemos la operación y la respuesta son 20 mililitros. 28. La oxidación de un elemento no metálico genera. Bueno, recordemos que esto de la oxidación de un elemento se refiere a la reacción de ese elemento con el oxígeno. Entonces, cuando un elemento no metálico reacciona con el oxígeno,
lo que se forma son óxidos ácidos. O si un elemento metálico reacciona con el oxígeno, lo que se forma son óxidos básicos. Entonces aquí la respuesta es el inciso D. Pregunta 29. ¿Qué sucede en la siguiente reacción? Y bueno, nos dan la ecuación y por los incisos sabemos que se trata del tema de redox. Recordemos que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Para poder trabajar con esto, pues necesitamos saber asignar estados de oxidación. En caso de que no lo recuerden, los invito a que revisen el canal, ya que ahí se encuentra el video para asignar estados de oxidación, que en realidad es muy simple. Entonces, miren, para poder trabajar o contestar la pregunta, nos vamos a guiar de la escala redox. Estos números de la parte superior nos representan a los estados de oxidación. Observen que si el estado de oxidación se hace más positivo, hablamos de una oxidación. Y si el estado de oxidación se hace más negativo, hablamos de una reducción. Incluso aquí está escrito: una reacción de oxidación ocurre cuando la carga se vuelve más positiva y una reacción de reducción ocurre cuando la carga se vuelve más negativa. Entonces, en la ecuación que nos dan aquí tenemos que conocer los estados de oxidación o los números de oxidación. Ahora, como están en un examen que es contratiempo, no se van a poner a asignar todos los números de oxidación. Aparte de que se pueden tardar, existe la posibilidad de que se equivoquen. Entonces, siempre vamos a trabajar con el elemento que se encuentra solo y que ese mismo elemento se encuentre luego acompañado por otro distinto. En este caso hablamos del yodo. Recordemos que cuando un elemento se encuentra solo o enlazado consigo mismo, su estado de oxidación es de 0. Ahora, el yodo es un elemento de la familia 7A y básicamente la regla nos dice que los elementos de la familia 7A tienen un estado de oxidación de 1 negativo, siempre y cuando estén en compuestos binarios, como es en esta sal. Entonces ya sabemos que pasamos de yodo 0 a yodo 1 negativo. Si lo vemos aquí en la escala, de yodo 0 a yodo 1 negativo, el número de oxidación se vuelve más negativo. Entonces es una reacción de reducción. Por lo tanto, la respuesta es: el yodo se reduce. 30. ¿Cuál es la fórmula general de un carbohidrato? Entonces, bueno, recordemos que los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto es pregunta de examen, no lo olviden. Y tienen una fórmula general, que es CnH2ON. N es mayor o igual a 3, nos indica la cantidad de átomos de carbono. Recordemos que los carbohidratos son la fuente de energía biológica por excelencia. Entonces, en este caso la respuesta es el inciso A. En el inciso B tenemos un grupo funcional que se llama amina, en el inciso C un ácido carboxílico y en el inciso D un éster. Si no recuerdan el tema de grupos funcionales, los invito a que en las listas de reproducción busquen la lista de química orgánica para que puedan repasar este tema, que es sumamente importante para el examen de área 2. Pregunta 31. Son los dos grupos funcionales presentes en todos los aminoácidos. Recordemos que un aminoácido es el monómero de las proteínas que se unen por enlace peptídico para formar proteínas y básicamente está constituido por un átomo de carbono, pero este átomo de carbono tiene 4 sustituyentes o 4 grupos diferentes. Tiene un grupo amino, que es NH2, un grupo carboxilo, que es COOH, un radical R o cadena lateral y un átomo de hidrógeno. Aquí tenemos la estructura general del aminoácido. Es el átomo de carbono con un grupo amino, NH2, un grupo carboxilo, que es este COOH, el radical R, básicamente este radical R es cualquier otra estructura que tenga átomos de carbono, y el hidrógeno. Observen que, bueno, aquí tenemos un ejemplo que es el aminoácido alanina. Observen que esta parte de aquí es básicamente la misma que aquí y la única diferencia es la R, que aquí tiene un metil. Dependiendo del grupo R o de la cadena lateral que le pongan al aminoácido es el tipo de aminoácido.
En este caso, por tener un metil, se llama alanina. Entonces los grupos característicos de un aminoácido pues son el grupo amino y el grupo carboxilo, que es el inciso D. Pregunta 32. Calcula el valor de la entalpía de combustión para un mol del combustible propano y nos dan la ecuación química que forzosamente tiene que estar balanceada, porque justamente estos coeficientes estequiométricos nos van a ayudar a contestar la pregunta. Ahora recordemos que la entalpía se representa como delta H y explica el flujo de calor que se transfiere entre un sistema y su entorno a presión constante. Aquí tenemos la fórmula para calcular el valor de la entalpía. Delta H o entalpía estándar de reacción, el círculo significa estándar, es igual a la suma del producto del número de mol por la entalpía estándar de formación de todos los productos. A esto le vamos a restar la suma del producto del número de mol por la entalpía estándar de formación de todos los reactivos. Estos valores de entalpía de formación los vamos a sacar de esta tabla que también la da el problema. Aquí abajo puse la ecuación química. Entonces, si observamos la fórmula, primero vamos a comenzar con los productos, o sea, con el dióxido de carbono y con el agua. Recordemos que vamos a multiplicar el número de mol, que será el coeficiente que está balanceando la ecuación, por su entalpía de formación. Entonces, por ejemplo, vamos con el primer producto, que es el dióxido de carbono gaseoso. Tiene 3 mol, y si buscamos aquí el CO2 gas, su entalpía estándar de formación es de menos 393.5. Entonces vamos a multiplicar 3 por menos 393.5. Esto es del primer producto. Ahora vamos con el segundo producto, que es el agua. Tiene 4 mol y si buscamos la entalpía estándar de formación del agua líquida, en este caso es de menos 285.83. Recordemos que es la suma de todos los productos. Entonces, después del dióxido de carbono, vamos a poner más, y ahora sí 4 del agua por menos 285.83. Como ya no hay más productos, básicamente ya terminamos con la primera parte de la ecuación. Ahora a esto le vamos a restar, aquí está el signo de menos, todo lo de los reactivos. Vamos, por ejemplo, con el propano. Cuando no hay nada escrito, recuerden que hay un 1, entonces aquí hay un mol, que es este de aquí, y es la N, y lo vamos a multiplicar por su entalpía estándar de formación, que en el caso del propano es de menos 103.85. Entonces 1 por menos 103.85. Ahora vamos con el siguiente reactivo, que es el oxígeno, perdón. Tenemos 5 mol, aquí está 5 mol, y la del oxígeno gaseoso, que es 0, entonces aquí 5 por 0. Cuando hacemos toda la operación, esto nos da un valor de menos 2219.97, que se redondea a menos 2220, y la respuesta es la D. Pregunta 33. La función principal de un catalizador es favorecer que... Recordemos que un catalizador es cualquier sustancia que puede modificar la velocidad de una reacción química, pero esta sustancia no se consume durante la reacción. Ahora, por modificar me refiero a que puede acelerar la reacción o disminuir la velocidad de la reacción. Para nosotros, nuestro catalizador aumentará la velocidad de la reacción y eso lo consigue disminuyendo la energía de activación de la reacción. Para que me entiendan un poco mejor, la energía de activación es la energía necesaria para que se lleve a cabo la reacción química. Si no se alcanza ese nivel de energía, simplemente la reacción no ocurre. En esta gráfica podemos observar dos curvas. La curva más grande nos representa la cantidad de energía que necesita la reacción química para llevarse a cabo, pero sin catalizador. Y la curva más pequeña nos representa la cantidad de energía que necesita la reacción química, pero catalizada. Como podrán observar, lo que ocurrió es que se disminuyó la cantidad de energía de activación. Entonces, aquí por ejemplo el inciso A dice
que aumente la cantidad de reactivos sin reaccionar, pues lo descartamos porque justamente el objetivo es que reaccionen. Los productos tengan mayor pureza, pues esto no tiene que ver con la pureza. Los reactivos se consuman más rápido y justamente es esto, ¿no? Un catalizador aumenta la velocidad de una reacción. Entonces aquí la respuesta es el inciso C. Y que aumente la temperatura, pues tampoco tiene mucha relación con el catalizador. 34. Un hidrocarburo insaturado siempre presenta. Recordemos que los hidrocarburos saturados básicamente son los alcanos que tienen un enlace sencillo entre carbono-carbono. Los insaturados van a ser los alquenos y los alquinos que presentan dobles y triples enlaces. Entonces aquí la respuesta es que tienen enlace múltiple. Por último, la pregunta 35. ¿Cuál es la fórmula condensada del etano? Si analizamos el puro nombre, el prefijo et nos indica que tenemos 2 átomos de carbono. Ya con eso podemos descartar el inciso C y el inciso D porque tienen 3 átomos de carbono. Ahora, para saber la cantidad de hidrógenos, vamos a utilizar una fórmula. La terminación ano nos indica que es un alcano. Y los alcanos tienen la fórmula general de CnH2n más 2, donde la N nos representa la cantidad de carbonos, que ya sabemos que son 2. Entonces ya solo hay que sustituir C2H2 por 2 más 2. Si llevamos a cabo esta operación, básicamente nos queda C2H6. Por lo tanto, aquí la respuesta es el inciso A.